Contame si tenés que definir lo que es la historia oral como para la metodología, sus principales lineamientos y la aplicación. Después ahondamos un poco en lo que tiene que ver con el hoy, además, que es muy Bien. importante. Bueno, como vos empezaste diciendo, la historia oral es una metodología que se utiliza como recurso principalmente para la investigación, también como recurso para la investigación en el aula, para la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, que está teniendo mucho desarrollo en los últimos años y que bueno, tiene sus orígenes bueno, el concepto de historia oral es de Estados Unidos y los principales países que desarrollaron esta metodología son al principio, ¿no? Italia, Inglaterra, Francia y bueno, y nosotros tenemos la verdad que América Latina, bueno, España obviamente, y América Latina tiene una tradición muy rica con México, con Brasil y con Argentina en este trabajo de utilizar la historia oral como una fuente más. Porque tenemos que tener claro esto, es la construcción de una fuente más. No podemos, para mi forma de pensar, Sí, sí. hablar de historiadores orales o de... O sea, Está claro que es un complemento, exacto. no se Lo trata que, de una cosa en sí superior a la historia escrita, por ejemplo, que es no. una discusión a veces vacía, ¿no? Es una discusión vacía y que tenemos que tener cuidado de no caer en esa Claro, discusión. claro. Y también creo que tenemos que dejar de decir, digo tenemos, no lo digo, ¿no? Pero escucho todavía que somos los que le damos voz al que no la tiene. O sea, la gente tiene la voz. O sea, entonces nos ponemos en un lugar arriba cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es un trabajo más horizontal. Así. No, sin embargo, creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que sí permite a veces es que al no existir una hegemonía, como sí ocurre por ejemplo con el tema de los medios hoy, ¿no? Que es un gran paralelo para explicar lo que significa. La historia oral por ahí tiene sí, esa multiplicidad de voces o esa democratización de la información. Digo, la historia la escriben los que ganan, dice, ¿no? El poeta, la escriben. En este caso también se escribe, aunque sea buscado de otra manera. Sin embargo, no sé si porque es algo más nuevo o porque, no sé si me puede explicar a qué se debe que a veces se dice esto que me comentás, que se pone por encima de la historia escrita. Porque justamente porque se termina convirtiendo en una moda, se quiere que se convierta en una moda y además creo que sí hay como siempre una intención de querer apropiarse de algo y que sí hay la historia escrita o la historia oral o no importa, siempre hay gente dentro de las instituciones y fuera de ellas que se quieren apropiar de algo. Entonces, sí estoy de acuerdo con vos con la palabra democratizadora, pero también hay que tener cuidado porque no es tan así en la práctica y sobre todo esto pasa dentro de los ámbitos académicos. O sea, no estoy en contra del trabajo con los ámbitos académicos, pero realmente creo que ahí está el problema. Por eso me parece que trabajar la historia oral con fuentes orales en la universidad tiene que hacerse en el espacio que relaciona la universidad con el resto. Y que dentro de la universidad tiene que haber una materia de investigación, dentro de metodología de investigación, que trabaje la metodología de la historia oral. Y punto. Así como los profesores tienen que tener una materia de metodología de la enseñanza que incluya la historia oral, pero si no, o sea, si bien es democratizadora, en la práctica termina siendo queriéndose una democracia para unos 4 o 5. La herramienta por sí sola, convengamos que sí, una herramienta por sí sola no va a garantizar un buen resultado. Exacto. Y lo que sí está pasando, porque lo estoy comprobando, es que hay mucha gente que está trabajando con esta metodología, desde la historia, desde otros ámbitos, no importa, estamos hablando de la historia oral. En realidad, hoy cumplimos un año de la asociación Otras Memorias y ayer cuando uno
de mis compañeros me decía, Laura, somos 510, me agarró como... o sea, me di cuenta que la gente necesitaba más estos espacios inclusivos, pero inclusivos y que permitan trabajar con gente de distintas áreas, que no sea solo, además de las disciplinas, sino que vengan de la universidad y que si no es de la universidad no, y que si no, o sea, y me di cuenta que tampoco tiene que haber fronteras, que justamente el éxito de este espacio es que no hay fronteras ni de provincia, ni de países, ni de nada, ¿no? Claro. A eso sí, veo que la gente está necesitando esos espacios, que a lo mejor no los encuentra, a lo mejor no los encuentra en otros ámbitos, claro. Pero si lo empezamos a armar, se replican, ¿eh? La época tiene mucho que ver con que esto funcione, digo, este boom al que vos te referías recién. La época tecnológica y la época que se vive, por ejemplo, aquí en el país hoy. No sé si lo ves así, si me puedes decir algo respecto de eso. Sí, yo creo que a nosotros nos ayudó mucho y creo por los viajes y todo, que somos un paradigma en este momento para muchos países con respecto a la posibilidad que tenemos de trabajar con el pasado reciente. Creo que la coyuntura política y esta que empezó en el 2003 ayudó mucho a esto. Pero también creo que tenemos que saber cómo utilizarlo. O sea, los espacios que se crean o estas políticas que crea el Estado para legitimarlo de alguna manera, o legitimizarlo, mejor decirlo, de alguna manera tenemos que saber cómo usarlo. Entonces, está muy bueno trabajar la década del 70, la dictadura, todas las dictaduras, para saber qué derechos humanos se violaban o cómo la población civil, no eran solos militares, pero también está bueno trabajar eso para ver qué pasa hoy en el presente, ¿no? Y las cosas, los derechos humanos que se siguen violando y las cosas que siguen pasando. Basta con prender la televisión y ver lo que está pasando en Francia y en un montón de países, ¿no? Otra estigmatización por ahí, ¿no? O cosas de mitos también. El hecho de que se hable de historia oral como sentar a un viejito, con todo respeto, a hablar del pasado. La historia oral tiene mucho que ver con lo reciente. Nosotros creo que aquí lo estamos viendo. Si me podés explicar, para romper ese mito, alguna experiencia que tenga que ver con un trabajo de historia oral en el que hayas participado o no, que remita a un pasado cercano, digamos, para no hablar de que estamos hablando de la dictadura siquiera, que está muy presente pero atrás, ¿no? Sí. Me refiero a que, por ejemplo, la década del 90 también es pasado. Exacto. Hoy justamente la primera parte del taller estuvo muy interesante porque un grupo eligió trabajar en la década del 90 y como era un simulacro de entrevista, había roles y había un muchacho de 22 años. Y se le hizo una entrevista a él y él, la verdad, que de la década del 90 no podía hablar, pero cambió totalmente cuando pudo ser consciente de su recuerdo, o sea, de su vivencia en el año 2001. Claro. Entonces, yo que estaba mirando, veo hasta un cambio de postura, como hablaba, hasta una tristeza también, y él tenía 13 años. Entonces, yo creo que la historia oral es una herramienta que se utiliza para investigar el pasado cercano, para un joven, un estudiante, el pasado cercano termina siendo un pasado lejano. Claro. O sea, la dictadura es lo mismo que el 25 de mayo en cuanto del 1810. El hecho de desconocer además. Exacto, claro. Y de desconocerlo más todavía. Claro. Que el 25 de mayo de 1810. Entonces, porque por lo menos con un acto escolar algo sabe. Pero sí me parece que se tiene que empezar a trabajar este pasado más cercano, que es el que en definitiva empieza con la última dictadura, porque si pensamos, hasta los planes económicos que empezaron con la última dictadura terminaron en los 90, ¿no? Claro, el totalmente. Plan económico. Sí, entonces, sí. Todo eso lleva a que este muchacho hoy de 23 años o de 22 años me esté hablando del 2001 como para él, porque en realidad es el clic.
Y bueno, y en el 2001 no nos olvidemos que era que se vayan todos, decían algunos sectores, no éramos todos. No, no sé. Pero bueno, algunos sectores. Entonces, el tema es trabajar el porqué, ¿no? Y analizar el contexto histórico no solo de lo que pasa o de lo que estás analizando, sino del contexto histórico de la persona que te está contando. O sea, el presente desde el que nosotros recordamos siempre, nos recordamos del pasado, va cambiando. Claro. No, quería hacer este paralelo, ya no te quiero entretener mucho más, pero lo que tiene que ver con, bueno, el periodista es un historiador diario, cuando se trabaja en un diario mensual, cuando se trabaja en una revista mensual, pero utilizamos muchas herramientas de lo que es la historia oral, si se quiere, muchas más que de la escrita, inclusive más allá de los documentos, ¿no? Y, por ejemplo, un expediente, pero me refiero a esto, al momento de enseñarlo o de transmitirlo, ¿de qué manera, cómo te parás? Digo, yo todo lo que escucho me lleva a la facultad y a algunos profesores que se dignaron a enseñar lo que era el periodismo que uno quiere hacer. Por eso te pregunto, a la hora de transmitir todos estos conocimientos, ¿desde dónde te parás para explicarlos? A ver, primero creo que trabajar de esta manera hay que hacerlo desde los primeros años de escolaridad de los chicos. Creo que tiene que ser un trabajo progresivo, sistemático, que tiene que estar en la formación de los que forman, y creo que ese es el agujero más grande que tenemos. Lo que yo veo es que cuando un jovencito, un adolescente está haciendo una entrevista y se enfrenta a lo que esta persona le está contando y ve que lo que le está contando permanece en su propio presente, entiende que forma parte del mismo proceso histórico de esa persona. Entonces, ¿cómo me paro yo? Yo siempre lo que trato de hacer es como explicitar lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo no voy a decir, ay, sí, aparte se nota. No, seguro. Pero sí quiero tratar de darles todas las herramientas posibles para que ellos puedan tener una actitud crítica, no solamente ante el presente que viven, sino ante todo, ante su realidad. Una actitud crítica que le permita no quedarse con lo que le dice solamente un medio de comunicación o con lo que le dice su mamá, su papá o el profesor, ¿no? Digamos, la historia oral te ayuda a ver que sobre un mismo tema puedes tener diferentes opiniones. Y el que un chico se ponga en el lugar de un investigador, porque eso es lo que está haciendo de alguna manera, hace que tenga que aguantarse algunas cosas con las que no está de acuerdo, escucharlas y después poder analizarlas y poder trabajarlas y ver que la persona está diciendo eso porque vivió y vive otra realidad que no tiene nada que ver con la de él. Entonces, la forma de pararme es la verdad, o sea, no la verdad, yo no la tengo, pero mi verdad. Una interpretación. Claro, o sea, todo es una interpretación. Vos cuando escuches lo que yo digo, vas a interpretar lo que yo dije. Claro, por eso te no preguntaba. Es lo que te dije, digamos. Está claro. Bueno, quiero hablar de la asociación Otras Memorias un poquito, pero antes mencionabas lo de la escuela. ¿De qué manera en el país hoy se lleva adelante la historia oral? ¿En qué punto ocupa el aula? ¿Cómo está incorporado al aula? Creo que... ¿Y dónde, si se conoce? Creo que todavía no hay falta, o sea, tendría que haber planes, no de memoria, planes de la memoria en el aula, sino planes que establezcan como obligatorio dentro de la metodología de la enseñanza la historia oral. Y eso no está. No está tampoco en los profesorados, no está tampoco en las universidades y tendría que estar. Acá en Rosario, no quería dejar pasar esto también, acá en Rosario, vos me decías de lo de Barcelona, me imagino que debe, en otros lados, no sé si vos me decís que somos un poco referentes, Argentina está viviendo un momento en esto en cuanto a la historia oral. Lo de Barcelona tiene que ver con el Estado participa de este proyecto, ¿no? No. Te digo porque es la idea que uno tiene, ¿viste? De lo mismo estamos hablando. Si el Estado participara de este proyecto... ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, aquí en Rosario existe el proyecto no me acuerdo ahora el nombre, de la identidad de los barrios,
que ha salido hace muy poco el libro de Asindar y ahora Sí. están trabajando en Barrio Son Plata. socios de Otras Memorias. Bueno, por eso Y mismo, lo publicamos eso en... todo esto tiene un apoyo del Estado municipal, por lo menos Sí. en cuanto al desarrollo del proyecto, y lo cuelgan de la propia página de cultura de aquí. Digo, en ese sentido, ¿cómo trabaja el Estado, por lo menos acá en Argentina, los municipios, no sé cómo, Bueno, cómo se en sostiene? el caso de Rosario, es obviamente que bueno, es el caso que vos estás dando es así, o sea, hay una municipalidad que lo apoya. Digo, ¿ocurre en Hay otras subs- ciudades? A eso me A refiero. ver, yo lo que veo es que se está trabajando mucho desde la gente. Ujú. Yo estoy recorriendo casi todos los pueblos, las ciudades de la provincia de Buenos Aires, y veo que los que están convocando son las personas, o sea, Claro. museólogos, pero no dentro de una biblioteca, por ejemplo, Claro. pero es la gente la que Ujú. los propone. Yo puedo hacer más cosas ahora que cuando coordinaba un programa de historia oral en la universidad, Claro. porque se conseguían subsidios, iba para otro lado, y el Claro. subsidio era para eso. Entonces, el tema es, hay que tener cuidado, o sea, yo decidí, digamos, si bien no estoy, o sea, estoy con instituciones, Sí, sí. decidí, yo tengo mi camino en forma independiente. Lo que sí quería hacer con la asociación, y por suerte se está logrando, es que la asociación no dependa de mí, sino que se empiecen a armar como colectivos que empiecen a trabajar en sus propios proyectos. Y se está logrando. Por ejemplo, en Chile hay un grupo de chicas que yo les di un curso y están armando un proyecto y desde la asociación los estamos asesorando, pero lo están armando ellas. Bueno, el 25% de los socios es de Rosario. Claro. Venezuela tiene otro tanto, Colombia tiene otro tanto. Entonces, lo que está logrando, ahora vamos a ir a Luján, se están armando como eso, colectivos que están trabajando de manera independiente a partir de algún taller que damos y esto. Porque la idea es democratizar y lo horizontal, Bien. ¿no? No, en ese sentido yo no. Está clarísimo. Para acompañar, porque ya me contaste bastante de la asociación, al final por los costados entramos a... ¿Cuándo surge? Me dijiste recién por qué, ¿no? Pero ¿cuándo surge? Para tener datos técnicos más que nada. ¿Cuándo surge? ¿Dónde funciona? ¿Cómo está compuesta? Surge el 12 de agosto, hoy hace un año, del año pasado, del 2010. Está compuesta de manera legal por una comisión directiva, pero en realidad, que hay gente de Rosario, que es Fernando Cesaretti, de Rosario, de Montevideo. Ajá. Yo la semana que viene tengo que ir a dar un curso en Montevideo por segunda vez, es la segunda parte de un curso que estoy dando en la universidad, y el tema es que la chica de Otras Memorias que está en la comisión pueda seguir trabajando con la gente. Pero lo que pasó ahora es que, por ejemplo, cuando yo tengo que mandar los mails, ahora que me lo estás preguntando, cuando yo tengo que mandar los mails para decir algo supuestamente al grupo de la comisión, cada vez son más. Claro. Porque cada vez se van involucrando más personas en lo que es el trabajo activo de la asociación. Entonces tenemos militantes, padres de alumnos míos, exalumnos míos, alumnos que están ahora y vienen a las reuniones y que todos se quedan así, bueno, que tienen más experiencia de historia oral que los que están viniendo. Claro, claro. Digamos que ahora al principio se paga un costo, ¿sí? Porque tenés que estar atrás todo el tiempo, nosotros, ¿sí? Pero la gente cuando va viendo que el objetivo no es un desarrollo mío personal, sino Sí. compartir y difundir, es como una militancia.